Bienvenidos a esta ponencia del 40 Congreso de Astrología en Madrid. Es un placer y un honor ser parte de este congreso y estoy muy feliz de estar nuevamente en España. Les presento la ponencia Momento de Reinvención Profesional. Mi nombre es Bettina Sanguinetti, soy laureada como contadora pública, coach ontológico profesional y astróloga en la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, donde me desarrollo como docente y miembro del Consejo Directivo. Decidí compartir esta mirada ya que me parece un momento ideal para diseñar futuro aprovechando las alineaciones del signo. La reinvención profesional es el acto de diseñar tu rumbo laboral para desplegar el potencial de la carta natal, revelando quién eres en este momento y aprovechando las oportunidades de crecimiento disponibles. Esto implica un proceso de transformación personal y del servicio que brindas a otros y a la sociedad, que incluye reconocer nuestros recursos, adquirir nuevas habilidades y explorar diferentes posibilidades. En este periodo tenemos a los tres planetas transpersonales cambiando de signo, formando una figura de cabeza de barrilete en el cielo, y Saturno está también en conjunción a Neptuno en esta cabeza de barrilete, que se va a sostener por varios años, ¿sí? Y durante los cuales vamos a vivir una redefinición de paradigmas que te invita a ser creador de tu propio legado, donde tu pasión se convierte en una ventaja diferenciadora. La productividad, la creatividad y la autenticidad van a ser la clave para aportar significado y emprender tu labor con entusiasmo renovado. John Krakauer nos dice: algunas personas viven en circunstancias desdichadas y sin embargo no toman la iniciativa para cambiar su situación, porque están condicionadas a una vida segura y de conformidad, que les permite sobrevivir y parece brindar paz mental. Pero en realidad nada es más dañino para el espíritu aventurero que un futuro seguro. Aquí tenemos algunos de los clásicos significadores a nivel profesional o vocacional, ¿no? La casa 2 como ingresos o de qué forma genero ingresos, la sexta como qué hago en mi día a día, en mi rutina diaria de trabajo, y la 10 como metas laborales. La casa 2 como qué valor aporto. Son nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros valores y también los recursos económicos, pero también es el deseo interior que quiero compartir con otros, ¿no? ¿Quién soy y qué valor le doy a eso que aporto? La casa 6 como cuánta energía de tu día quieres dedicarle al trabajo. Y quizás pensar también en construir un nuevo modelo sobre lo que realmente deseo y no sobre lo que pensamos posible o razonable. Actualmente los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Ya no son las 8 horas de trabajo con un descanso en el medio, sino que cada uno autogestiona sus tiempos también. Nadie es como el propósito y el avance que quiero planificar sobre las metas, la contribución que hago a la sociedad, la disciplina y la perseverancia que elijo tener siendo responsable de esto, y de qué forma quiero ser un referente en este camino. Tenemos también otros significadores como la casa 5, la 11 y la 12. La 5 como la creatividad, ¿sí? Y lo que me apasiona y cuánto quiero apostar a eso que me apasiona, la diversión, el placer, la expresión personal y, ¿por qué no?, que deje de ser un hobby para convertirse en algo que genere ingresos y que sea reconocido, ¿sí? Cómo manifiesto mis ideas y mis talentos con energía, con placer y con pasión en lo que hago. La 11 como proyectos colaborativos, cómo soy en el grupo, quizás liderando un grupo, o cómo soy parte de un grupo o de un equipo. También las redes de contacto. Actualmente las redes sociales están muy desarrolladas y es importante contenerse, ¿sí?
tener un grupo de contactos en lo profesional, también para hacer derivaciones en el caso de que sea necesario. Y pensar en el futuro colectivo, ¿no? ¿Cómo pienso, hago lo que hago para que en el futuro se genere también esta red para otros? La 12, que generalmente no está vista desde lo profesional, pero sí veo que se está desarrollando mucho más en los últimos tiempos, esto de compartir lo que hago y lo que soy desde el alma, ¿no? Tener un servicio más altruista, ni que hablar de las terapias introspectivas y holísticas que se están desarrollando y que cada vez tienen más auge, y escuchar la sabiduría invisible, revisar patrones ancestrales, ¿sí? La casa 12 nos habla de todo nuestro inconsciente familiar también. Y a veces hay muchos miedos, pero también a veces hay muchos tesoros y cosas heredadas que nos van a servir también en lo profesional si prestamos atención a esta casa y hacemos un trabajo de introspección. Dividí la carta en 12, cual si fueran 12 áreas, 12 casas, como para ver los pasos que puedo hacer en una reinvención profesional, ¿no? O cómo puedo aplicar esta reinvención en distintas áreas de vida. La casa uno me va a hablar del autoconocimiento, de lo auténtico, de ser nosotros mismos y mostrarnos como somos, ¿no? La 2 de priorizar los valores y las motivaciones, que me moviliza a hacer lo que hago. La 3 saber que va a ser un aprendizaje continuo, ¿no? Nunca terminamos de aprender y es lo bonito que tiene la vida también. Hacerlo con estabilidad emocional. Muchas veces cuando se hacen estos cambios, se generan muchos miedos, ansiedades, miedo al qué va a pasar, voy a poder sobrevivir en esta nueva profesión, ¿no? Y está bueno buscar siempre el cuidado personal, la estabilidad emocional, la gestión emocional. La quinta, para resignificar hobbies, ¿no? Lo que me apasiona puede ser también una forma de vida y está bueno pensar en esta posibilidad como desarrollo. La sexta, rediseñar lo cotidiano. ¿Cómo quiero llevar de ahora en más mi día a día? ¿Cómo quiero que sea mi rutina, habitualmente mi rutina de trabajo? La 7 es atraer a quienes resuenan con tu propósito. Visto no como clientes, sino dándonos cuenta que por sinastría atraemos lo que somos. Entonces, también tiene que ver con esto, el tipo de clientes que queremos atraer o con quienes nos queremos vincular. La 8 soltar y empezar de vuelta. Hay muchas cosas que van siendo parte de nuestra profesión y que soltar no es dejarlas de lado, ¿no? Sino que pasen a formar parte de nuestro background, de nuestras herramientas disponibles en la casa 2 para continuar siendo una nueva versión, ¿no? Empezar de nuevo, no de cero, sino con lo construido y seguir adelante. La 9, aventurarse a nuevas creencias. Tenemos que soltar algunas creencias y tomar otras, ¿no? Adoptar otras filosofías de vida cuando hacemos un cambio tan importante. La 10, crear un plan de acción. Esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso y está bueno planificar, ¿sí? Y poner metas y poner puntos y poner, decir, bueno, ok, quiero llegar a esto y después qué y cómo hago para hacer esto otro. Entonces, pensarlo también como un proceso ayuda a gestionar la emocionalidad de la casa 4 y no morir en el intento. La 11 como la energía que contagia a un colectivo también, ¿no? Ser fuente de inspiración en casa 12 y dejar una impronta que enriquezca a este mundo una vez que ya no estemos aquí. Vamos con un par de ejemplos. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Yo estaba buscando y bueno, tenemos eh, periodistas o economistas que terminaron siendo reinas. Tenemos varios
actores que terminaron políticos, ¿no? Hay una gran diversidad. Tenemos siempre consultantes también, ¿no? Hay abogados que terminan siendo consteladores, ingenieros que son astrólogos. Hay una gran variedad y está bueno buscar eh, en el momento que llega un consultante, no solamente estos datos en la carta natal, sino ver qué periodo está atravesando, tanto por tránsitos como por progresiones. Y es lo que vamos a ver un poco en estos ejemplos, en qué punto está cada uno y cómo vemos que eso está tan visible, ¿sí? El primer ejemplo es Julia Child. Julia es una conocida cocinera, ¿sí? Chef, que se dedicó a enseñar a través de la televisión. Es una americana que vivió en Francia, aprendió cocina francesa y cuando volvió a Estados Unidos decidió enseñar, transmitir esto a través de la televisión. Se graduó en publicidad, ¿sí? Trabajó para los servicios secretos, o sea, no tenía nada que ver con la cocina. Pero en 1949 Julia va a Francia, ¿sí? Por motivos de trabajo, el marido lo trasladan a Francia y ella empieza a querer innovar, hacer algo diferente. Fíjense, los tránsitos tenía a Plutón en su fondo de cielo, oposición al medio cielo, Urano sobre su Plutón natal, en casa 2, casa 1, casa 2 y en cúspide de 2. También casa 2 como cambiar la forma en la cual quiero generar ingresos, cambiar mis valores. ¿Y qué tenía valor para ella en ese momento? Aprender algo nuevo para poder transmitirlo. Fíjense, medio cielo en Acuario y Urano en la 9 también me habla de querer enseñar algo diferente. Y ella lo que quería era enseñarle a las americanas cómo se cocinaba rico, ¿sí? Porque decía que en Francia se comía muy bien y en Estados Unidos no. Y podemos mirar también, por ejemplo, Neptuno, ¿no? Neptuno está en conjunción con su luna natal. Entonces, también esta ilusión de querer cocinar esa luna en casa 5, regente de la 3, ¿no? Entonces, en ese momento a ella se le ocurre ir a aprender cocina. Saturno, fíjense que está en conjunción a ese Mercurio y Venus en Virgo, era una persona súper detallista y imagínense con ese Saturno angularizado, Júpiter, no la paraba nadie, ¿sí? Cuando se proponía algo era muy constante y era, según describía ella, muy conservadora, habla un poco ese Saturno de esto en Géminis, entonces quería aprender y quería tener un título, ¿sí? Entonces no le alcanzaba con ir a cualquier escuela de cocina, quería ir a el Cordon Bleu, que es la más reconocida escuela de cocina, donde fíjense que Saturno está cuadratura ascendente-descendente, Plutón oposición al medio cielo, no le fue tan fácil, ¿sí? Julia era la única mujer de su curso, era americana además, era la única que no era francesa, entonces le fue bastante difícil conseguir su título de cocinera, que era lo que ella quería. Lo logró finalmente, fíjense que tiene también Júpiter trigo, ¿no? Al Sol, ¿sí? Entonces también trabajó mucho para esto, no le fue fácil y es una de las características que también pasa de que no necesariamente tiene que estar todo a favor, ¿sí? No necesariamente tengo que tener trígonos y sextiles en toda la carta. Probablemente también haya cuadraturas y oposiciones que nos hagan movernos del lugar donde estamos. Las cuadraturas dinamizan, entonces también nos da esta posibilidad de, no fácil, pero bueno, de movernos, ¿no? De la posición o de la situación en la que estamos. Aquí tenemos las progresiones y, por ejemplo, tenemos a Mercurio en conjunción a la cúspide de 5, también esto del hobby, ¿no? Empieza como un hobby, pero con una finalidad diferente, no es solamente el hobby, sino es dedicarse después a esto. Marte está en conjunción a su luna natal, ¿no? Veíamos la luna en tránsito, el Neptuno sobre la luna, aquí vemos a Marte. Marte presente en la natal en casa 5 también. Y casa 3 progresada, dándole salida.
al sol natal. Entonces, esta posibilidad de estudiar, ¿no? De formarse. Veamos aquí también, esta es la progresada, pero en el momento en el cual decide no solamente enseñarle a algunas americanas que venían a su casa a aprender, sino poner un programa de televisión que se dedicara a la cocina, ¿sí? Neptuno en este caso, que está presente en su casa 3, sale por cúspide del ascendente, ¿sí? Se muestra ese Neptuno por la cúspide del ascendente y el Sol progresado está en conjunción a su luna y a su nodo natal. Entonces, esto también, buen Mercurio también, esto también me habla, ¿no? De la forma que tiene de mostrar, de poner eh, atención y conciencia sobre esa luna que está ahí, que es regente de su casa 3, bien, ¿no? Primero para aprender y luego para comunicar, compartir con otros. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos al Papa Juan Pablo II, que tenía una vocación artística, era actor, y luego de la invasión nazi de 1939 empezó a trabajar como obrero en una fábrica para evitar la deportación a Alemania. Formaba parte del teatro rapsódico que pone en relieve la idea y el poder de la palabra. Fíjense el Neptuno conjuntando Plutón en sextil y trígono a la oposición que él tiene natal de Saturno-Urano. Y en este caso la casa 2, progresiones, en Sagitario, ¿sí? La casa 2 que él tiene en Escorpio, en este caso está en Sagitario, también dándole valor a sus creencias y sus filosofías de vida, ¿no? El teatro rapsódico pone en relieve la idea del poder de la palabra, con el mensaje de los valores nacionales y cristianos, ¿sí? El Plutón, Mercurio en Cáncer, en sextil y trígono a la oposición que tiene él de Saturno-Urano. Y en su casa 2, fíjense que la carta de progresiones, la cúspide 2 está en Sagitario, ¿sí? No en Escorpio como en la natal. El Marte natal que estaba en casa 12 ahora está en la 11, entonces también esto era parte de un movimiento de resistencia clandestina contra la ocupación alemana, era una forma de mantener todo esto en secreto, realizar encuentros teatrales para continuar difundiendo estos valores, ¿sí? Estos valores que él los veía como una filosofía de vida, también, bueno, religiosos, ¿no? Sagitario. Aquí tenemos los tránsitos y eh, él en el momento en el cual trabajaba en la fábrica Solvay y veamos, tiene Plutón en conjunción al medio cielo. Ese Plutón viene de su casa 9, ¿no? También tiene que ver con la religión, la filosofía de vida. Neptuno haciéndole trígono a su sol natal y Urano en superposición de campos sobre su sol natal. Y en este momento lo que él decide es, no me alcanza con esto que estoy haciendo, con esta forma de difundir mis valores y lo que mi país necesita también, ¿no? Decía, fíjense la oposición que él tiene de Saturno a Urano, también, ¿no? De qué manera genero una revolución en mi propio país, en mi propio hogar, y la muestro en lo social, con la conjunción Neptuno-Júpiter que él tiene ya en su carta natal, decidió dedicarse a ser seminarista, ¿no? A dejar todo ese camino que tenía como actor y que tenía como trabajador para cumplir este rol social. Y dice, entonces había que luchar por un lugar para Dios en la vida de la nación, ¿no? Todo esto dicho desde ese Mercurio en Cáncer conjunción Plutón. Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser, decía Lao Tzu. Y nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido, ¿no? Nunca es tarde para convertirme en lo que realmente soy, visto
no solamente desde la natal, sino agregándole progresiones, viendo de qué forma esta semilla se va desarrollando y va mostrando diferentes facetas de lo que es. Creo que en generaciones anteriores la gente permanecía toda su vida realizando un mismo trabajo y a veces hasta en una misma empresa, ¿sí? Y estos momentos nos piden una nueva mirada. Estamos iniciando una generación digital, algo que tiene que ver más con el desarrollo de, a mi juicio, de nuestra esencia. Puede ser también que nos lleve a paradigmas que tengan que ver, ¿no? Con el wireless, con el contactless, con esto de lo invisible y la falta de contacto, pero me parece que hay que buscar una forma diferente de verlo, ¿no? Cuando se encuentra el sentido, cuando veo el sentido de lo que hago y me, me conecto con eso, creo que también me conecto con de qué forma quiero reinventarme. Creo que muchas cosas van a cambiar en estos tiempos. Las profesiones, los trabajos, muchos de los trabajos existentes van a ser reemplazados por tecnología. Y entonces vamos a ver de qué forma acompañar también a nuestros consultantes en este cambio, que probablemente también tenga que ver mucho con el desarrollo personal, ¿no? No dejemos de lado que estos tres personales en su octavo inferior tienen a los planetas personales, a Mercurio, a Venus y a Marte. Entonces, desarrollando estos planetas, podemos también conectarnos en una octava superior con los planetas transpersonales y trabajándolos de alguna forma, buscar una nueva forma de aportar a la sociedad. Gracias por estar presentes en esta ponencia. Nos vemos en Madrid el viernes que viene.